¿Qué tal, mis queridos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast. Ya se acerca el fin de año y se están acabando casi todos los torneos en el mundo. Todavía esta semana estamos teniendo un poquito de fútbol ahí con la Copa del Rey y las jornadas a media semana en las ligas europeas. Hoy vamos a hablar sobre 3 temas y sobre el fútbol de estufa, así que estén atentos. Antes de comenzar con los temas, pues hay que saludar a los buenos, el Javán y el Julio, que ya casi termina la escuela. ¿Cómo están, chavos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí, Pues aquí emocionada de que Julio ya va a acabar y ahora sí, ¿eh? Órale. Ahora sí a va a ser negrarlo como trabajar. Dios manda. A negrarlo como Dios manda. Exactamente. Ahora sí vas a ver lo que es ser becario. Tú, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues de la mano? Es que lo bueno es que ya voy a salir, lo malo que me quieren explotar, pero lo mejor es que me voy a ir por incapacidad, yo creo. Entonces tampoco me van a poder explotar del todo bien. Pues bien, ya mejor, creo que ya mejor. Pues ya listo para darle aquí un nuevo capítulo. Bueno, pues a ver quién te autoriza esa incapacidad, porque aún no has firmado contrato. Aquí hay doble contrato como en Veracruz, nada más te aviso, ¿eh? Así que aguas. Pero bueno, chavos, antes de empezar, pues también un saludo a todos los aficionados del Atlas que fueron campeones este fin de semana. Algunos de seguro todavía siguen festejando. Muchas felicidades, pues, por cortar esa sequía de 70 años sin un campeonato. De todo corazón, un abrazote y que pues la verdad que el equipo coseche más éxitos y sobre todo más jóvenes mexicanos que sepan ir a Europa, ¿verdad? Empezamos con los temas del día de hoy. Vamos a hablar sobre el JJ, que Ricardo Peláez ya habló sobre su posible regreso y no dio buenas palabras para el mexicano que se encuentra en España. También vamos a hablar sobre el tema de Diego Abreu, qué es lo que le ha pasado, sobre una lesión que sufrió ahí en un amistoso con Uruguay, y hablaremos sobre 3 mexicanos que en este momento, ahorita que están viendo el video, se encuentran haciendo pruebas en equipos de ligas importantes en Europa. 2 de ellos salieron de cantera mexicana, así que pues quédense hasta el final para ver quiénes son. Empezamos con lo del JJ, que muchos se han preguntado cuál va a ser el futuro con esto del que el Getafe quiere terminar ahí su sesión y que pues Chivas tampoco lo tiene en sus planes. Entonces ya se están tirando ahí unas indirectas y a Ricardo Peláez se le consultó sobre el posible regreso, a lo que pues el directivo de las Chivas respondió lo siguiente. Déjenme, se los leo para que pues los que están al pendiente del regreso del JJ pues vean. Dice: Macías está prestado 1 año al Getafe y a nosotros no nos han notificado algo al respecto, respondió Peláez, y también dijo entre sus palabras que ellos esperan que Macías termine su préstamo, y lo cierto es que ahorita en este momento no tendría cabida en el primer equipo de Chivas. Recordemos que el JJ no le está pasando bien en el Getafe, viene de una lesión, no se sabe cuánto tiempo va a estar fuera exactamente, solo ha disputado este torneo 8 partidos en los cuales ha jugado 221 minutos y pues 0 goles, 0 asistencias, y recordemos que hace poquito más de una semana y media se lesionó en un partido en la Copa del Rey. ¿Qué les parece la situación de Macías y sobre todo qué les parece lo que dijo Ricardo Peláez? ¿Ustedes creen que, pues bueno, al ser dueño o parte del club dueño de la carta, deberían de salir palabras como de apoyo, o de plano sí está bien lo que dijo, así como de que se quede ahí olvidado y a nosotros no nos importa prácticamente? Pues qué te digo, la verdad es que pobre de Macías, o sea, creo que tanto berrinche y creo que Chivas terminó cediendo, terminó apoyándolo para que se pudiera ir a Getafe, para que su fichaje se diera. Y ya quedaba todo en Macías, y creo que Macías tampoco ha puesto de su parte para ganar su lugar. O sea, es más o menos similar al tema de Lainez. O sea, Lainez, con la diferencia de que Lainez se fue vendido y ahí sí el Betis o lo vende o lo presta o no tiene otra opción, ¿no?
En este caso, sí, Getafe, si no le interesa, lo puede regresar. Y Macías, al igual que Lainez, no han hecho nada por ganarse la titularidad, no han hecho nada por realmente ganarse un puesto en sus clubes. Lainez ya lleva 3 años, Macías lleva apenas unos meses, pero también actitudes de Macías y indirectas que manda a través de Instagram, cosas, y creo que no le ayudan. Creo que sigue siendo muy inmaduro en ese aspecto. O sea, Macías era de los delanteros que pintaban mejor para México, ¿no? Sobre todo por esa gran temporada que tuvo con León. Pero pues sí, digo, evidentemente una cosa es tener minutos en el fútbol mexicano y destacar en el fútbol mexicano, y otra cosa es ya tener minutos y destacar en el fútbol profesional, ¿no? En el fútbol internacional. No, aquí en México la verdad es que cualquier chavo puede tener minutos. Y muchas veces estamos pensando que ese chavo que ya se consolidó aquí en México o que está teniendo una buena temporada en México ya puede jugar en Europa. Y no es así. No está ni cerca de ser eso cierto. O sea, para jugar en Europa requieres 1000 cosas más de las que haces aquí en México. Y ahí es donde el futbolista mexicano ya no se acopla. A muchos les cuesta muchísimo entender eso y darse cuenta. Macías está en eso. O sea, Macías está en el... Yo soy un gran delantero, soy una gran promesa y a mí me tienen que poner, pues porque sí, y no es así, ¿no? Y el hecho de que Peláez diga, Macías está a préstamo y aquí no lo queremos, básicamente, pues sí, te habla de que tampoco quedó bien en Chivas, ¿no? O sea, igual y cualquier otro directivo podrá haber dicho, bueno, si llega el momento en el que Getafe termina su contrato o algo así, aquí tiene las puertas abiertas, es un jugador que a nosotros nos sirve, es un jugador que para nosotros es muy importante, pero si no dijo eso es porque pues, Macías se cerró las puertas en Chivas, se está cerrando las puertas en Europa, entonces Macías necesita poner los pies en la tierra y principalmente ponerse a entrenar a muerte. O sea, los minutos se ganan en los entrenamientos en Europa, no se ganan en Instagram, no se ganan en el gimnasio, no se ganan subiendo fotos, no se ganan en redes sociales, se ganan en los entrenamientos, a diferencia de aquí en México. Sí, yo creo que lo que pasa aquí es que Macías forzó de más su salida de Chivas, ¿no? Le urgía tanto irse a Europa y demostrar lo que de momento estaba demostrando aquí en el fútbol mexicano, y yo creo que probablemente lo vio muy fácil, ¿no? Como él, me voy a ir a Europa y también me van a salir las cosas bien como le estaban saliendo en su momento en León, ¿no? Que tuvo un torneo bastante bueno. Tengo aquí el dato que con León jugó 40 partidos donde metió 19 goles y dio 2 asistencias. Me parece que o al menos en el 50% de los partidos que jugó con León tuvo alguna anotación, ¿no? Entonces, eso habla de que tenía una buena temporada. Después me parece que al forzar su salida a Chivas, a Europa, que termina quedando mal con Chivas, ¿no? Y aquí lo podemos ver en las declaraciones del directivo de Chivas, de Peláez, de que pues, prácticamente Macías no tiene cabida en el equipo, ¿no? A pesar de que siendo un futbolista formado en Chivas debería de ser otra la situación, ¿no? De, pues, es un jugador formado en Chivas, aquí lo esperamos por si los planes no salieron como se habían acordado desde un principio y aquí se ve que realmente la relación está partida, ¿no? Macías no tiene lugar en Chivas y debería de ser así, ¿no? Y del lado de Macías, pues sí es una tragedia, ¿no? Su partida a Europa, porque apenas hace algunos partidos nuevamente vuelve a retomar la titularidad y se lesiona, ¿no? Muy temprano en el partido, y eso es algo que otra vez nuevamente lo va a alejar de las canchas, que no sé de cuánto sea su recuperación, pero de aquí a que vuelva a tomar el nivel para entrar nuevamente en una convocatoria, me parece que pues que no va para algo tan pronto, ¿no? Sí, que ese es otro, o sea, también Sí, habría que cuestionarnos y preguntarle a Macías qué tan profesional está haciendo en Europa. O sea, no puedes estarte lesionando cada 25 minutos en los partidos, porque es básicamente lo que ha jugado Macías en Europa y cada que juega se lesiona. ¿No? ¿Qué está pasando ahí? Está teniendo un trabajo aparte del que le da el Getafe y eso lo está haciendo que se lesione. No está teniendo una buena alimentación. no está siguiendo las reglas que le está dando el Getafe, tal vez ahí sobre su porque alimentación. sabíamos que en Chivas se habló muchas veces que tenía él por aparte sus preparadores físicos y nutriólogos o algo así, me imagino, ¿no? En Chivas, no sé si en Getafe siga sí, manteniendo esto, pero digo, sería raro. Eso, ¿no?
Cuando el club te lo aprueba y lo vigila, o sea, vigila el entrenamiento que llevas, es bueno. Pero aquí lo hemos visto en México, muchos jugadores entrenan por su cuenta después del entrenamiento con el club, se van con entrenadores particulares, se van a otros gimnasios, se van a otros lados a hacer ejercicio, a tratar de ponerse más fuertes, en mejor forma física, y termina siendo contraproducente porque muchos terminan lesionándose, muchos terminan con sobretrabajo, muchos terminan... Sí, al final estás forzando a tu Exactamente, cuerpo, ¿no? O sea... Que también eso es contraproductivo. Al final, bueno, ahorita estoy leyendo que el técnico creo que es Quique Sánchez, dijo que Macías está tocado en el sóleo, pero le preguntan y dice, es que no sabemos cuándo va a volver porque pues no hay ahí como una fecha exacta de recuperación, pero dijo, pues también aquí vamos a utilizar a jugadores que estén al 100% con nosotros, porque sabemos que Quique desde que llegó, igual no se ha tocado el corazón con Macías, le ha dicho, él no está con nosotros, él está enfocado en otras cosas, tiene la mente por allá, y pues ahorita en la lesión, en esta conferencia que dio hace una semana, también dijo, o sea, si no está al 100% no cuenta para nosotros, o sea, no lo piensan forzar tampoco, ni a apresurar esa lesión, pues para que salga esa rehabilitación. Exacto, es que también pasa mucho por la actitud de Macías, o sea, a veces no necesitas hacer grandes cosas para que tu actitud sea mala ante un club, ¿no? Por ejemplo, en este caso Getafe, si Quique Sánchez Flores dijo que Macías no está concentrado y no está enfocado en el equipo, es porque algo ha visto, o sea, Quique Sánchez Flores lo ve todos los días, ve cómo entrena, ve trabaja con él. Exactamente, entonces es un tema completamente Macías y es muy triste porque tiene, ¿qué? ¿22 años? 22. O sea, es un chavo que todavía está muy joven, que tiene toda una carrera por delante y que le está echando a perder pues por soberbio, ¿no? Porque aquí lo hemos dicho, todos tenemos derecho a ser soberbios, pero siempre y cuando demostremos por qué somos soberbios. Y es que el caso de Macías, desde aquí se hablaba en Chivas, ¿no? Que le costaba hacer grupo, que se sentía más que los demás, todo esto, y yo creo que es algo que le ha venido pagando factura hasta el momento de ahorita que está en Getafe, ¿no? Sí, exacto, o sea, yo no te puedo decir que soy el mejor futbolista de México cuando pues, ni siquiera soy futbolista, ¿no? No tendría sentido, y Macías está más o menos por ahí, o sea, incluso lo hablamos cuando salió el último documental de Chivas, o sea, ponen a Macías como el villano, lo ponen como el güey que no hace grupo, como el soberbio, como el niño rico que tiene todo y que, no, o sea, no le ha costado nada, y Macías, más allá de demostrar que no es así, hace todo lo contrario y demuestra que sí es así, que es el niño rico, que todo lo consigue, que capricho que quiere, capricho que tiene. Que... Sí, y es el típico niño que está al pendiente de todo lo que dicen bien en redes sociales de él y que está más pendiente de todo lo que dicen mal. Y yo he visto ahí incluso que luego comenta en declaración, o comentaba cuando estaba en Chivas si había declaraciones del entrenador o algo así, los compartió en medio y ponía sus típicas caritas así como de enojado, feliz, viendo, ¿no? Entonces, lo que daba a entender es que al final estaba más al pendiente de lo que se decía de él en las redes sociales que preocupado por trabajar y demostrarlo en la cancha, ¿no? Sí, y creo que la gran muestra o prueba de lo soberbio que es fue la entrevista esa que dio para una revista donde dice, algunos sí valemos 15 millones, pero hay otros que no los valen y los quieren vender en ese precio. O sea, yo lo dije en su momento, que él piense que realmente es un futbolista de 15 millones de dólares es gravísimo, ¿no? Porque él no es un futbolista ni siquiera de 6, ¿no? Porque el fútbol mexicano no hay futbolistas de 15 millones de dólares, no existen, o sea, no hay. Los hay porque las directivas están empeñadas en verse la cara la una a la otra, ver cuánto le robo a tal equipo, ver cuánto dinero le saco, y pues si son mexicanos les saco más, ¿no? Y en este momento él ni siquiera es un jugador de Europa, ¿no? Y está en Europa. Exactamente, entonces digo, que él piense que realmente vale 15 millones y que llegó al Getafe como la solución, como el refuerzo estrella, como la figura, ahí está mal, o sea, ahí está muy mal, porque no vale 15 millones, no es un delantero completo, ni siquiera sabe jugar su posición, o sea, es un cazagoles, ¿no? Y como cazagoles lo hace bien,
Pero él no se ha dado cuenta que es eso, que es un cazagoles. Él piensa que es Cristiano Ronaldo mezclado con Messi y con el gol de Haaland, ¿no? Y es así como que no, Macías, no es eso. O sea, apenas si eres una pierna de lo que era Chicharito, ¿no? Sí. Yo creo que lo de Macías, y muchos se preguntan qué es lo que debe pasar para que pues vuelva a tener pues el protagónico en un equipo como fue en León, es pues primero recuperarse de su lesión, claro está, ¿no? De ahí empezar a pelear minutos, pero dejar, como dicen, todos esos distractores, porque yo creo que él está todavía más pendiente de lo que pasa aquí en México y de lo que habla la prensa acá sobre él, que lo que está viviendo en su día a día con el grupo, pues sobre todo si el técnico, porque te está diciendo a todas luces que no estás concentrado en el equipo y que no estás al 100 con ellos, entonces de ahí el problema eres tú. Y si quieres, como dice, si quieres tener minutos, tienes que empezar a luchar en los entrenamientos y pues demostrar que pues te interesa sobre todo ser parte del equipo, porque pues si eso lo dices porque ha visto que tal vez el JJ no le interesa ser parte de ese equipo, entonces yo creo que al final lo que tiene que hacer el JJ es ponerse a trabajar, demostrar en los entrenamientos y solamente así va a poder cambiar, porque pues recordemos que ya se le fueron 6 meses tirados a la basura prácticamente porque no logró nada, ni siquiera logró, no sé, convencer al Getafe Sí, o ni hacer siquiera con... logró ganarse una racha de 5 partidos siendo titular, Exacto. ¿no? O Y más digo, como siendo titular. creo que aquí el problema fue desde la pretemporada. O sea, Getafe jugó contra equipos de quinta división y Macías no destacó. O sea, Macías ni siquiera Sí, fue que tuvieran los medios de Madrid que dijeran que Getafe tenía un buen jugador, un buen prospecto. O sea, simplemente era Macías jugó y no pasó nada. Contra equipos de quinta división. O sea, Sí, creo y es que que también lo que sucede aquí es que no está mal ir a un equipo como el Getafe, pero es un equipo que de 20 posiciones en la tabla de España es el número 19, ¿no? Eso ya te habla de que es un equipo al cual le cuesta generar mucho fútbol al frente, le cuesta marcar goles, vulnerable atrás y todos estos patrones, ¿no? Que tienen la mayoría de estos equipos que son que están en las últimas posiciones. Y bueno, Macías destacó en un equipo como León, pero era un equipo totalmente con lo contrario a lo que es un Getafe, ¿no? sí, El León era ahora un equipo muy ofensivo y que Macías tenía realmente, pues, balones muy a modo, ¿no? Para destacar y aquí iba a ser muy, muy complicado que lo Exacto. lograra. Pero también, o sea, sí está en un equipo que está peleando el descenso, pero eso es una circunstancia. O sea, porque igual este Getafe podría estar peleando ahorita la Champions, ¿no? Johan Vázquez es un ejemplo de eso. Se fue un equipo que está peleando el descenso. Johan le costó muchísimo trabajo ganarse un lugar, pero ahorita que ya se lo ganó, no lo quiere soltar. ¿No? Eso es lo que tendría que haber hecho Macías, y esa es una diferencia en cuanto a mentalidad, ¿no? O sea, o sea, yo no veo por qué Macías no pueda ganarse lugar en un Getafe con delanteros igual o más limitados que él. mira, creo que los últimos mexicanos que han estado en Europa o los que están destacando ahorita, muchos han pasado por ese tipo de cosas. Por ejemplo, como dices, Johan Vázquez le costó incluso por ahí, ya vamos a decir en algún tiempo, si el Genoa no lo debuta es porque no confían en él, porque saben que se activa la cláusula y no ven el potencial en él. Ahorita, en su momento también Gerardo Arteaga le costó demasiado ser parte del Ken, ni siquiera era titular, pasaron 6 meses y ya después él dijo, yo vi que me estaba costando adaptarme, me costó el idioma, me costó el clima, todo, pero pues me puse a trabajar porque sabía que esto es lo que me va a dar de comer y pues yo quería estar ahí, ¿no? Entonces lo que él dice, yo me puse a trabajar, si veía a mis compañeros, me quedaba otro rato más entrenando hasta que ya pude ganarme la confianza del entrenador. Edson Álvarez, mismo caso, Edson Álvarez en el Ajax hasta se decía que ya se habían arrepentido por ser la peor compra en los últimos años, se puso a trabajar y al día de hoy es un hombre titular que hasta el Ajax le acaba de renovar contrato con tal de que no se vaya porque lo consideran ya indispensable, pero todos esos jugadores tienen en común que
no se adaptaron de principio, les costó, pero en vez de estar llorando en redes sociales o dando entrevistas, se pusieron se a veía otra trabajar mentalidad, calladitos. ¿no? Sí, No como la de Edson se Macías. cayó, Edson de hecho empezó a hablar ahorita ya que es titular, pero antes de eso yo no veía que diera entrevistas o que se estuviera peleando con la gente en redes sociales. Sí, exacto. O sea, creo que ahí es donde sí entra el tema mental del futbolista mexicano. Digo, sabemos que ahora sí que los que seguimos semana a semana la actividad de los futbolistas mexicanos, sabemos las circunstancias por las que pasan, los problemas que tienen para la adaptación, por qué no se adaptan tan rápido, porque se tardan en ganarse un lugar y todo eso. Y lo hemos hablado aquí, es un tema formativo, es un tema del ritmo de juego de la Liga MX también, ¿no? Es un ritmo de juego lento, todo es más fácil, no hay presión, y lo platiqué en el partido de Chile, ¿no? Aquí Ponchito González recibe el balón, da la vuelta de 360 grados y nadie lo presiona. Y él agarra, se da la vuelta, empieza a distribuir el juego y ya en México lo ven como, ¡oh! Ponchito ya merece una oportunidad en selección. ¡Qué bárbaro! Es un crack. O sea, ya tiene que estar en selección. Y cuando lo llevan a selección, a un ritmo de fútbol más alto, con una selección que juega a un ritmo completamente diferente, intenta hacer ese giro de 360 grados para salir jugando, y de las 3 que yo le vi que intentó, las 3 la perdió y en las 3 se quedó en el piso pidiendo falta. Y ahí es donde te das cuenta que sí, qué bueno que esté destacando en la Liga MX, pero eso no significa que sea buen jugador o que esté para una selección nacional, ya mucho menos para Europa, ¿no? Y eso es lo que le pasa al futbolista mexicano cuando llega a Europa, se da cuenta que es otro ritmo, que es otro tipo de físico los jugadores, que son más rápidos, más fuertes, más inteligentes, o sea, son técnica y tácticamente son mejores, o sea, porque sí lo he dicho, futbolista mexicano es formado, pero más que formado es instruido para obedecer órdenes, no para pensar en el campo. En Europa al futbolista le dan la libertad de pensar en el campo y después lo forman tácticamente. Aquí no, aquí es al revés. Primero aprende el 4-4-2, el 4-3-3, el 5-3-2-1, el bla, 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 humo, y el futbolista lo llenan de tanta información que al momento de querer pensar en el campo está más preocupado por respetar el 4-4-2 que por desmarcarse, hacer un movimiento y de pronto meterse al área o tirar de fuera del área, ¿no? Entonces todo eso le afecta al futbolista mexicano. A eso le sumas que se van de aquí pensando que son figuras, ¿no? Que se van de aquí siendo campeones, que se van de aquí ganando grandes sueldos, que se van de aquí por unas sumas estúpidamente altas, ¿no? Que hacen que digan, bueno, si este club pagó 15 millones por mí es porque yo soy la figura, es porque voy a llegar a ser titular, es porque en cuanto llegue, así, me presentan, casi me dan la capitanía y órale, titular el primer partido. Y cuando llegan allá, aterrizan y nadie los recibe en el aeropuerto, no hay medios de comunicación, en la calle nadie los reconoce, nadie les pide una foto, nadie les pide un autógrafo. Pues el golpe al ego es muy duro. Después llegas al entrenamiento y te das cuenta que ahí no es de le entro con cuidado porque es un entrenamiento, no lo vaya a lesionar. Ahí es de, si te lesionas, ni modo y juega el suplente, punto, ¿no? Y es intensidad y es meterle 100% en los entrenamientos, ser profesional dentro y fuera del campo. Es un choque cultural para el futbolista mexicano y por eso muchos se tardan tanto, por eso muchos no se llegan a adaptar. Lo vemos ahorita con Santiago Muñoz. O sea, Santiago Muñoz hizo todo un berrinche para salir de Santos, dejó de entrenar, lo separaron del club, lo castigaron, lo congelaron. El güey se va por un tema de marketing al Newcastle, se va pensando que va al primer equipo, que va a ser titular, que va a ser la figura, que va a ser lo mismo que en la película, que empieza de a poco en el Newcastle, termina en el Real Madrid, o sea, pensando cosas que son irreales, cosas que no van a llegar simplemente porque se llama Santiago Muñoz y su nombre es muy similar al de la película.
¿no? Y lo vemos ahorita y están justificando que no juega por una supuesta lesión que no se atreven a decir qué lesión es, porque lo más seguro es que no tenga ninguna lesión, sino simplemente pues, no tenga nivel para jugar ahí, ni siquiera en la sub-23. O incluso ni siquiera tiene los puntos requeridos y al final esa es otra. También por eso. Que no pueda jugar por eso, o sea, esa es otra. Aquí lo dijimos, no tiene los puntos y para que lo puedan fichar tiene que cumplir ciertos requisitos. Y se dio el fichaje, pero nunca hubo un registro, o sea, nunca fue de ya está registrado para ese torneo o para ese torneo, o sea, está en la plantilla del sub-23, pero nunca ha sido convocado. Dicen que se lesionó en el primer entrenamiento, o sea, un tema muscular que te lleve ya 4 meses, ¿qué lesión muscular es esa? O sea, de verdad. Sí, está muy difícil, la verdad. Exacto, entonces son temas ahí que también el futbolista mexicano tiene que poner los pies en la tierra, darse cuenta para qué nivel está, ¿no? Ayer en Twitch nos decían lo de Aldo Rocha, ¿no? De que premio a su torneo que lo lleven a selección. No, o sea, no es así. Aldo Rocha no es jugador de selección. Ahora que es el partido que se está pensando contra Italia y lo terminan quebrando de un corpazo o es que, mira, lo dejan de evidencia. Es que deja tú eso, lo hemos visto muchas veces. Cuando el futbolista de Liga MX se enfrenta a un futbolista europeo o un futbolista sudamericano que lleva toda una carrera en Europa, no le puede competir físicamente, no puede. ¿Por qué? Porque le saca por lo menos 15 kilos de músculo. Hace rato estaba viendo el video que nos dijeron en Twitch del Canelo Angulo, ¿no? De cómo rapan a los novatos. Tú ves el cuerpo de Alexis Vega, de verdad, es vergonzoso. O sea, está gordo, tiene mucha grasa, no tiene ni siquiera el cuerpo marcado. Y es un futbolista profesional de primera división. Pero es algo que igual suele suceder mucho en Chivas. Ahí vemos cómo tenían a la Chofis López, que estaba en evidente sobrepeso, ¿no? O sea, ves al Canelo Angulo y su brazo no tiene músculo. O sea, es un brazo normal, ¿no? O sea, no se ve ese trabajo físico que tendría que tener un futbolista profesional. Sí. Ves a Antuna y Antuna lo ves un poquito más marcado, pero tampoco es que digas, wow, este güey. Y no solo es en Chivas, yo insisto, vean a Santiago Jiménez, tampoco tiene un cuerpo marcado, tiene mucha grasa todavía. Vean otro chavo, vean a Jordan Carrillo, que tanto aman, está muy delgado. Sí, Jordan de Oro, que se va a ir a Europa también. Ojalá se vaya a Europa. El Messi mexicano. El Messi mexicano, bautizado por mí, así le puse yo en el video que subí. Mira, ojalá se vaya a Europa y trabaje en su físico, ¿no? Y le corrijan todos los errores que tiene porque si no va a terminar siendo un Lainez. O sea, Lainez se fue así, ya mejoró en lo físico, pero en lo futbolístico simplemente no pasa nada con él. O sea, yo estaba viendo su Instagram y subí una historia con videos de sus jugadas con selección mexicana, todas bien bonitas, finta por aquí, finta por allá, y me quito le hago túnel, humillo a 4. De selección inferior, ¿no? De juveniles. Sí, como era una sub-20, no sé qué selección era, pero... Sí, en torneos internacionales de juveniles de era contra Estados Unidos y el otro partido, no me acuerdo contra quién era, pero se dribla uno, se dribla al otro, y cuando culmina la jugada, el centro termina del otro lado, o sea, termina lejísimos, ¿no? Y te das cuenta que, como tú dices, es un video de cuando él estaba en sub-20, sub-17, no sé, probablemente sub-20. Sí. Y ves cómo juega ahora, no ha evolucionado absolutamente nada. Es el mismo, es habilidoso, es driblador, pero no tiene técnica para meterte un centro decente. No te mete goles, no te da asistencias, no te mete un buen centro de peligro, no te genera nada. Por eso en Betis han pasado 3, 4, 5 entrenadores y ninguno le ha dado la titularidad, ninguno le da oportunidades. Un futbolista así no sirve, y es más o menos el tema que yo tengo con Jordan Carrillo. Es habilidoso, es muy inteligente, te puede hacer muy buenas jugadas, te puede crear peligro, pero al momento de definir no pasa nada, no tiene asistencias. No puede ser un futbolista importante si no pesa en el campo. Driblar, cualquiera puede driblar en el campo. Te pones a entrenar toda la semana un drible y en el partido lo haces.
y ya Sí, la sí, gente sí. te va a aplaudir y te van a decir, bravo. Y luego, ¿qué pasó? Tu equipo pierde. Sí, Entonces, no, si no influye en el Sí, marcador, pues deben realmente no importa, de ¿no? evolucionar su juego, ¿no? Lainez podría Sí, tener estas características que ya tiene de ser un buen driblador y de sacarse 2, 3 jugadores de encima, pero ya debería de aportarle algo más a su repertorio, ¿no? Quizá exactamente. un muy buen sí, último pase, quizá El pegarle otro mejor día de sus larga estadísticas distancia. son que 2 goles o 3 goles en 3 años. sí, O sea, sí. y Para un dos de esos extremo tres sí goles es han sido contra poco, equipos de de tercera tercera. división. O sea, pues, Sí. perdón, pero ya es momento también de Alaines exigirle un poquito más, ¿no? O sea, no inventen. O No, sea, yo creo que exigir a todos los mexicanos que ahorita pues es que no en realidad es están eso, exigirle a todos, no rindiendo. solo, Sí, no sí, solo no, o porque sea, están en Europa, ya con eso logran, no. Estás en Europa, qué bueno, tienes sí, ventajas sobre los de Liga MX, pero demuéstralo, sí, gánate con el más lugar. razón. Y por ejemplo, el JJ en este caso, pues ya tuviste 6 meses para pachanguear y todo, pero ya el otro semestre te tienes que poner a trabajar Sí, sí o sí, porque ya ni las Y, Chivas te y de quieren, esos carnal. 6 meses mucho depende de su futuro, ¿no? Si sigue Sí, igual, no sé en dónde vaya a terminar, ¿no? Porque ni Chivas lo quiere, ya lo vemos. Si en digo, esos va a seis tener, meses que en el quedan, fútbol mexicano va a tener cabida porque aquí compran por el cualquier renombre cosa. que tuvo en algún momento, ¿no? Sí, porque sí, Pero si en esos 6 meses se pone a trabajar y empieza a tener mayor regularidad y ven que hay interés por parte de él, pues puede que se quede, ¿no? O sea, eso sería lo mejor para sí, él. y digo, sí, Macías en cualquier equipo aquí en México va a rendir. ¿Por qué? Por su estilo de juego, por el ritmo del fútbol mexicano y por los jugadores que hay en la Liga Mexicana, ¿no? Que de repente Sí, dan un va chispazo a ser y es un jugador de sí, y ahora, 5 o 6 goles por temporada, ¿no? O exactamente. sea, y si le sumamos que pues ya si aprendió algo en Europa en este año, pues va a llegar un poquito más completito que el Macías, el último que estuvo antes de irse Exactamente. allá, Y ¿no? digo, Que es algo que sí le va a servir, digamos, de todo lo malo sería lo único bueno que traería es que ya tendría una experiencia de haber jugado pues en Europa y pues eso sí le va a ayudar mucho y, si regresa, obviamente. y ahí el tema sería qué tanto aprendió y qué tanto le puede aportar no solo al fútbol mexicano, sino a la selección. O sea, a ver si con eso que aprendió en Europa y destaca aquí en México es capaz de ganarle un lugar a Henry Martin, a Funes Mori, a Santiago o pelearlo Jiménez. con Jiménez, ¿no? Que de momento Santiago Jiménez se la lleva de calle, ¿no? En cuanto a un puesto en Exactamente. lugar de Entonces, selección. digo, lo ideal es que ponga los pies en la tierra, se ponga a entrenar, se ponga a trabajar en el Getafe, se gane un lugar en Getafe y se quede muchos años en Europa. O sea, a mí me da lo Eso mismo si es lo llega a ideal. Real Madrid o si se queda en Getafe y hace carrera en primera, segunda división, donde sea. El solo hecho de estar en un equipo de Europa, ser titular, ser importante, eso ya le aporta mucho a la selección y al fútbol mexicano. Y eso es lo que Sí. se debería de buscar. Sí, eso es lo que esperamos de Macías y pues ojalá que en estos 6 meses que le quedan pueda volver a enderezar su camino, ser el jugador que a muchos se enamoró en León y pues por lo menos que se vaya con algún gol ahí porque así como pinta la cosa, sin gol se va a terminar yendo. Y bueno, pues ya hablando en el siguiente tema, lo de Diego Abreu, que pues para los que no han visto, pues el atacante México, uruguayo, italiano, se lesionó en un partido amistoso allá con la sub-20 de Uruguay en una pequeña gira que hicieron hace poquito más de una semana. Uruguay se enfrentó a Chile, en donde Abreu anotó gol, y el segundo partido fue ante la selección de Colombia sub-20, en donde el atacante de Defensor Sporting se lesionó. La Asociación Uruguaya de Fútbol informó lo siguiente, que en el partido ante Colombia, el jugador Diego Abreu sufrió traumatismo de rodilla izquierda, presentando lesión del ligamento cruzado anterior. Se realizará tratamiento y rehabilitación correspondiente. Recordemos que Diego terminó este torneo como el goleador de la sub-18 allá en Uruguay, anotó 15 goles, me comentan, y pues una mala noticia, porque independientemente que si estaba yendo ahorita con Uruguay o con México, pues no, esto la verdad es que no se le desea sobre todo a los juveniles que van empezando, porque pues mínimo va a estar 6 meses fuera de actividad, Dieguito.
Sí, es una pena. lesión complicada, ¿no? Y ya hablas de 6 meses, yo creo que por mínimo, ¿no? A pesar de que es un jugador joven que tiene, pues no sé, una presencia física importante y va a ser de ayuda a la hora de su recuperación, pero pues no hay que dejar atrás que es una lesión importante, ¿no? Que cuando a los futbolistas les sucede esto, sí están mínimo 6 meses, algunos casi hasta un año fuera de las canchas, ¿no? Sí, digo, Sí, afortunadamente ya la medicina y la tecnología ha avanzado tanto donde, como tú dices, antes eran 12 meses, lo redujeron a 9, ahorita ya muchos jugadores a los 6 meses ya están jugando otra vez, sí. entonces, Ahorita por el ese promedio es lado, como 6 a 8, es lo que estaba viendo, pero que exactamente. aún así 6 meses sí es Sí, es demasiado, Sí, mucho. es bastante. No, es mucho. sobre todo ahora que venía bastante bien, era uno de los prospectos para debutar el siguiente torneo con Defensor Sporting, que acaba de regresar a Primera División, entonces creo que sí es una muy mala noticia para él. Aquí lo hemos dicho, o sea, Diego Abreu es un delantero que no podemos perder, que no se lo podemos regalar a Uruguay. O sea, si sale la mitad de bueno que su papá, sería un gran delantero para México. O sea, el loco Sí, Abreu metía goles a racimos en el club que estuviera. Tecos, Cruz Cruz Azul, Azul, la América, América, todo por Monterrey, Monterrey también, Tigres. Tigres. Monterrey, sí, o sea, equipo donde jugaba, equipo donde si no era campeón de goleo, quedaba nada de ser campeón de goleo, ¿no? Entonces, creo que si Diego sale más o menos con esos números, que por lo menos en fuerzas básicas demostró que sí, o sea, 15 goles en 15 partidos, más de 100 goles en todas sus fuerzas básicas, ya es un número importante. O sea, yo lo he dicho aquí, que me digan qué delantero mexicano en su proceso de fuerzas básicas tiene más de 100 goles. Te puedo decir Sí, que para que lo debutemos mañana o mismo. A ninguno, ese o sí. serían, pero contados con un solo dedo, ¿no? Entonces, creo que no podemos perder este jugador. Creo que Ahora, México ahorita tendría respecto, que acercarse a Diego y brindarle todo el apoyo posible, traerlo a Guadalajara a operarlo con el doctor Ortega, que es de los mejores del mundo en el tema de rodilla, ponerlo a rehabilitar aquí en México, o sea, darle apoyo, ¿no? También para que Diego se dé cuenta que pues, México sigue pensando en él, que sigue siendo importante para México y no perderlo, ay, bueno, ya se lesionó, ya que se quede con Uruguay, va, no, no, no. Un jugador así, sí. no lo podemos perder, no lo podemos Ahora, perder. ahora lo que yo iba a decir es que probablemente esta situación de Abreu, esta lesión que lo va a tener fuera varios meses, quizá pueda cambiar un poquito el rumbo de por qué selección se decida, ¿no? Porque sabíamos que Uruguay lo estaba teniendo en estos microciclos, lo tenía mucho a consideración. México como que ya se había olvidado de él y esto puede ser una buena oportunidad para México, ¿no? Un tiempo más para pensar la situación y realmente ver si sí se van a interesar por él o de una vez por todas lo dejan libre, ¿no? Porque al estar tanto tiempo fuera de las canchas ya no va a poder ser elegido por Uruguay y es un tiempo en el que México puede reconsiderar si volverlo a buscar y como menciona Javán, el acercarse a él y brindarle el apoyo y yo creo que ahí podría tener una cierta ventaja, ¿no? También para ganárselo. Sí, 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 exacto. O sea, creo que sí sería importante que México levantara la mano y Diego, mira, te brindamos todas las facilidades para que te operes con este doctor, que es de los más expertos y mejores que hay en México, incluso en el mundo. Te apoyamos en el seguimiento de tu lesión, en la rehabilitación, vente con nosotros y sería importante que Sí, lo haga. es como una prórroga para México este tiempo, ¿no? El Sí, sí. reconsiderar si Aunque realmente van a... y aunque se escuche feo, creo que esto, pues al final el que gana entre todo esto malo, como dice Julio, es México, porque es un poquito más de tiempo. Recordemos que así le ha pasado con Richard Ledesma, también le pasó con Alex Méndez, que ellos ya estaban a nada de ser amarrados con Estados Unidos y al día de hoy, pues ya incluso hasta se dice que ellos están pensando en venir con México porque pues en algún momento de la lesión no les gustó el trato de Estados Unidos, que se olvidó de ellos. Y en este caso, o si México aprovecha este momento y le dice, a ver, ¿sabes qué? Como dice Javan, vente a tratar aquí en México, oye, te consigo aquí una cita con el doctor Ortega, él te puede valorar muy bien,
o incluso hasta mensajes de, oye, ¿cómo vas? Te podemos mandar un plan de rehabilitación que utilizamos nosotros, dietas, o sea, Exacto. estar atentos ahí, les puede salir bien, pero pues si siguen en el plan de que a Diego le pasó eso por irse con Uruguay y pues que ahí los uruguayos lo traten y que vean cómo lo arreglan, pues les va a salir también peor. Estos 6 meses no solo no le van a servir a México, sino al contrario, van a ayudar a que pues Diego diga, cuando ahorita que estoy necesitando de la selección, de las 2 selecciones que están interesadas por mí, no se están preocupando, pues ¿saben qué? Gracias y ahí nos vemos. Estos 6 meses pueden ser clave, ¿no? Ya sea para ganarlo o para perderlo totalmente, ¿no? Sí, exacto. Sí, sin duda, o sea, y yo insisto, un delantero como él no lo podemos perder, no podemos perderlo. O sea, más allá de lo que pueda pasar en un futuro en su carrera, ahorita para una selección sub-20, Diego Abreu aportaría muchísimo, 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 muchísimo. Ya lo que pasa en el futuro, ya no sabemos qué va a pasar ni siquiera con los que juegan aquí en México, o sea, no sabemos qué va a pasar con Eric Lira en 3 años, o sea, sí, con nadie al final. El futuro. En ese aspecto sí tenemos que ir en cuanto al presente, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes aportar ahorita? Y ahorita nosotros te aprovechamos y te empezamos a desarrollar de cara al futuro, ¿no? Que eso es lo ideal y lo que hacen las verdaderas potencias juveniles, ¿no? Los que sí son potencia, los que sí saben trabajar con juveniles. Sí. Los usan cuando son, digamos, importantes para el equipo, o sea, cuando son producto de, o sea, que sí pueden aportar al equipo y les empiezan a dar seguimiento y los empiezan a formar para que integren a la siguiente selección nacional. Aquí en México, o sea... No pasa eso. Aquí en México no piensan en eso y pues la verdad es que, pues como siempre dicen, y ya ha habido alguno que nos roben que valga la pena, pues no, pero pues tampoco es la misma de siempre, no es esperarse a que nos pase y ya después arrepentirnos. Esa necesidad de esperar a que nos ganen alguien para lamentarnos, yo no sé por qué esperar a que nos ganen alguien. Mejor me anticipo, lo gano yo, si funciona, ganamos, gana México, si gana el jugador, ganan todos. Si no funciona el jugador, no pasa nada. Sí. Hay en la fila otros 50 jugadores que pueden ocupar su posición, ¿no? Esa es la realidad. Sí, el chiste es tener más catálogo para elegir, más opciones, ¿no? Vas la baraja más amplia y así, o sea, el caso de Diego Abreu, ¿no? Si llega a funcionar, que es un jugador de buenas características y de buena talla, ¿no? 18 años y 1.90, no hay un futbolista genéticamente en México parecido a él, ¿no? Sí. O sea, bien Raúl Jiménez es un delantero de cualidades similares, ¿no? Respecto al tema físico, que es pues de una talla alta y todo esto, pero bueno, si Diego Abreu funciona, pues qué bien por él, por México, y si no, pues es uno más que tienes para elegible, ¿no? Para la selección o todo eso. Ojo, que por las características que tiene, digamos que la selección mexicana, ¿no? Siempre buscando extremos, ¿no? Tecatito, Chucky, Antuna, Alexis Vega, y los Lainez. Y los Lainez, ahora Galdames, y los que Marcelo Flores, los que se puedan seguir sumando. La selección hemos visto que a veces necesita un delantero con las características de un Chicharito Hernández, de un Macías y ahora de un Diego Abreu, ¿no? Un delantero que te aproveche centros, que te pueda ganar balones aéreos, que te pueda jugar de poste. Raúl, que sea rematador, ¿no? Exacto. Raúl no tiene esas características. Raúl tiene otras características. Es un futbolista muchísimo más completo, ¿no? Él sí te puede generar una jugada desde medio campo, así como te puede rematar adentro del área de cabeza, te puede rematar de volea fuera del área. O sea, es un futbolista más completo. Pero esos futbolistas no siempre no siempre están en el lugar que necesita la selección que estén. Lo hemos visto ahora en las eliminatorias. O sea, muchas veces Raúl Jiménez se salía del área y no había nadie que rematara. Entonces el balón pasaba por aquí, por allá. Y vimos que la selección mejoraba cuando le metían o a otro delantero o a un Orbelín o alguien que llegara desde atrás, ¿no? Ahí empezaban a generar más oportunidades. Porque uno jalaba la marca y el otro remataba solo. Esa es la función que puede cumplir delanteros como Macías, como Chicharito, como Abreu. Y si ya lo tienes,
no te está costando formarlo y lo puedes aprovechar, gánalo, haz todo lo posible por ganarlo, fórmalo y en una de esas tienes un delantero de época en selección. Sí, que igual es otra buena frase, cuando pusimos ahí en redes de se roban otra joya, le roban joya a México o fuga de talento, uno sí puso fuga, ¿por qué? O joya, pero no en el sentido de que se lo estén llevando, sino que a México no le costó nada y el que lo estaba formando es el otro país. Más bien, si se lo llevaba a México, ahí sí hubiera sido una fuga de talento. En este caso, como tú dices, si no te está costando nada porque tú no lo formaste, lo descubriste hace un año o dos, cuando ya era un jugador de 16 que ya estaba más cerca del profesionalismo que de lo infantil, no lo has tenido que llevar convocatoria por convocatoria, pues aprovecha que no has invertido en él, que no se ha invertido dinero en el fútbol mexicano y le robas ahora sí un talento al país que sí lo está formando. Entonces, y en el caso de Abreu, en el caso particular de Abreu, México no le costó ni siquiera su escauteo, o sea, porque ellos no lo encontraron. O sea, no es como que hayan invertido en un scout para, mira, hay este jugador en Uruguay. No, o sea, ni siquiera eso les costó. Lo único que han hecho pues es en sí darle los boletos, convocarlo, darle sus boletos, pero pues es algo que le dan a todos los jugadores. Entonces, pues es algo que la verdad esta situación es lamentable, no se le desea a ningún jugador por nada del mundo, pero solo espero que al final Diego Abreu pueda recuperarse y que México aproveche también esta situación para poder ganar puntos con el jugador, porque esa relación pues sí está fracturada. Nos vamos al último tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre 3 prospectos mexicanos que están en la mira de clubes europeos. Ya se encuentran entrenando. 2 de ellos son de Pumas. Uno juega en una academia estadounidense y pues los 2 de Pumas se van a prueba a el Sporting Lisboa de Portugal. Vamos a hablar sobre ellos. Se trata de Marco García, un volante de 21 años que juega allí en Pumas, un mediocampista, y el otro es Alec Álvarez, que también es un mediocampista, o creo que es extremo, la verdad se me olvidó, pero él tiene 18 años, viene a la cantera de Pumas, no tiene mucho que debutó, y pues se ha filtrado ahí en gran parte, pues muchas gracias a Patrick Meehan que nos dio la información sobre lo que le dijeron ahí en Pumas, que los 2 chicos solicitaron hace una semana permiso a la directiva de Pumas para ausentarse por 15 días para poder ir a entrenar al Sporting de Lisboa. Ahorita se encuentran entrenando en el Sporting Lisboa B, tratando de convencer a los técnicos para, pues sobre todo que ellos se convencerlos y que se animen a hacer una propuesta formal a Pumas, ya sea de préstamo, transferencia. Esto se va a saber pues la otra semana que ellos regresen aquí a México, si van a llegar con oferta en mano o solamente fue una bonita experiencia para ellos. Recordemos que pues las pruebas no significa que te vas a quedar, no significa que ya haya préstamos, pero si lo haces bien, pues te podemos ver en el siguiente torneo ahí en Europa. Y también pues el otro que está ahí a prueba en un equipo se trata de Lenín Carrión, es un centrocampista que nació en Estados Unidos, de padres mexicanos y nació en el 2003, tiene 18 años también. Él formó parte del Bayern World Squad, que fue para una serie de partidos amistosos contra el Bayern Juvenil, y pues desde entonces llamó la atención de algunos visores y lo invitaron a unas pruebas igual para entrenar con el equipo sub-23 del Borussia Mönchengladbach, y el lunes se unió allá a las instalaciones. Entonces va a estar entrenando un par de semanas con el Borussia para ver si se gana un lugar en la sub-23 del equipo, o al menos pues todavía puede entrar en la sub-19 este semestre, entonces tendría ahí opciones. Para mí lo importante es que estamos hablando de 3 jugadores mexicanos, 2 de ellos formados aquí en México y 100%, por así decirlo, pues mexicanos, no batallando. De doble nacionalidad o algo así, ¿no? Sí, no de doble nacionalidad, y eso pues también pues es en beneficio en México, porque pues sabemos que no es como que se fijen de buenas a primera en un juvenil en Europa, entonces al menos a estos sí sabemos que los tendríamos asegurados.
pero pues yo creo que sí es una noticia muy importante que se vayan a entrenar, porque pues como lo que siempre dice Javan, si al final no se da un contrato, no se da nada, al menos regresas con un poco más de experiencia y con otra forma o idea de trabajo. Sí, exacto. Respecto a Marco García, bueno, me parece importante mencionar que ambos ya tuvieron minutos con el primer equipo, ¿no? Marco García desde el torneo pasado me parece que ya hizo su debut. De 16 partidos posibles jugó 10, marcó un gol, es mediocentro, y el caso de Alex Álvarez sí es extremo izquierdo. Sí. Ajá, de 11 partidos posibles jugó la cantidad de 6, ¿no? Me parece que eso ya es importante por el hecho de que ya al menos ya debutaron con Pumas, ¿no? Que también Pumas sabemos que es un equipo que en muchas ocasiones depende de su cantera, y de ahí han salido algunos futbolistas interesantes, ¿no? Sí, exacto. Y digo, o sea, me da gusto empezar a escuchar que hay clubes que están dando esas facilidades para que se vayan a prueba los futbolistas, ¿no? O sea, lo decíamos ayer en Twitch, qué importante es que se genere ese tipo de mercado, ¿no? O sea, más allá de si se queden o no, que empiecen a ir a prueba, ¿no? De esa manera también abres mercado, aunque no se queden. ¿Por qué? Porque los clubes empiezan a ver que hay jugadores interesados en salir a Europa, en salir a sus clubes, y de esa manera que es los más clubes fácil. Están dando accesibilidad también, Exacto. ¿no? O sea, como de, me interesó pero no sé, es de Tigres. Si sabemos que Tigres, si no le llevamos con 15 millones, no nos los vende. No, ahí déjalo. También en este caso, pues ya vieron Pumas lo que hizo con Johan, con estos dos chicos, y en algún momento, no sé si sale alguien más, el club va a decir, pero pues es de Pumas. Él, cuando algún club se está interesando, ese club sí da facilidades incluso para visorearlos, y ya de ahí convencerme de llevármelo a una transferencia o a una sesión, ¿no? O sea, eso es muy importante, como dice Jabán. Sí, también Pumas se va haciendo como de esa fama, ¿no? Yo creo que el tema de Johan Vázquez le abrió muchas puertas, inclusive mercado en Europa, ¿no? Al ver que no fueron las cosas tan complicadas, que Pumas puso de su parte, y que Johan Vázquez ya está jugando ahí en Europa, ¿no? O sea, se abrió un mercado, por así decirlo. O sea, así es. Sí. Y digo, aquí, por ejemplo, en el caso de los jugadores de Pumas creo que ya encontró o se dio cuenta que puede ser un buen negocio, ¿no? Prestar jugadores y de pronto esperar a que ese jugador tenga éxito y ¿cómo se llama? Y obtener unos buenos ingresos de ahí, ¿no? O sea, como lo he dicho, esto no es un negocio a corto plazo, ¿no? Como le gusta al directivo mexicano, esto es a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, con Johan Vázquez a lo mejor ahorita van a recibir, creo que eran 5 o 6 millones de dólares, ¿no? Más o menos. Sí. Con la temporada que está teniendo Johan Vázquez, en una de esas, en 1 o 2 años, se va a un equipo más importante por 20, 30 millones de euros. ¿Y cuánto le tocaría a Pumas de eso? ¿10, 12 millones de euros más? Entonces estaremos hablando de que el jugador, o sea, Pumas vendió a Johan Vázquez en casi 17 o más, ¿no? Porque podría ser más, ¿no? Eso es un gran negocio, ¿no? Con estos jugadores es lo mismo. Si estos jugadores llenan el ojo para jugar, aunque sea en el equipo B, ya también es una ganancia, ¿no? Porque se van a terminar de formar allá, porque van a empezar a tener más oportunidades, van a crecer en lo físico. Lo vimos con Héctor Herrera, ¿no? Y Diego Reyes. Cuando llegan al Porto B, y aquí en México fue muy criticado eso. Pero cuando le preguntan a Héctor Herrera cómo fue esa etapa, dijo, fue perfecto, porque ahí me di cuenta lo que me faltaba para jugar en primera división en Europa. Aprendí lo que es el fútbol europeo, me di cuenta que me faltaba trabajar muchas cosas, y ese tiempo que estuve en el Porto B me ayudó a trabajar esas cosas para después aprovecharlo en el primer equipo. En este caso, con esos chavos sería lo mismo. Si se quedan, que ojalá se queden, van a estar en segunda división de Portugal, ojalá se ganen minutos, se ganen la titularidad y empiezan a destacar de a poco, y para el siguiente torneo ya sean una opción para el primer equipo, ¿no? Ese es lo ideal y eso es lo que todos esperamos. En el caso del chavito de Alemania, pues es el típico caso de la Academia de Estados Unidos, que busca contactos para mandar a sus jugadores a prueba y también pues recibir una compensación económica, aunque no sea tan grande.
Sí, 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 y es importante, ¿no? Por lo que mencionaba anteriormente, el caso de, o sea, de dar a conocer el fútbol mexicano, ¿no? Saben que también aquí, pues, de cierta manera exportan jugadores que pueden ser importantes allá, ¿no? Abrirse un mercado y hacer que en el fútbol mexicano en el fútbol europeo volteen a ver a la Liga MX, ¿no? Que también tiene, pues, cosas que exportar, por así decirlo, como en su momento voy a comentar un ejemplo que no todos son mexicanos, pero en esa temporada donde América vende a Lainez, vende a Edson, también se va por ahí Marchesín, se va Mateus Uribe, se va Guido Rodríguez, esa temporada, pues, o sea, América yo creo que sí tuvo o sea, sí se habló de América en el fútbol europeo, ¿no? Al permitir que todos estos jugadores se vayan. Se abrió Haces que mercado, ¿no? volteen y al final, digámoslo, por la parte que le gusta a todos los aficionados y por la que le gusta a los directivos, haces que volteen y haces que ingrese dinero a tus arcas, incluso indirectamente, porque ahorita que el América, bueno, que Guido Rodríguez estaba sonando para ahí el Arsenal, el América se estaba frotando las manitas deseando que ese fichaje se concretara por todo el dinero que les iba a entrar sin Sí. ellos mover un solo dedo ahorita. Mismo caso que en algún momento pues pasó en Grupo Pachuca que con lo del Héctor Herrera, que pues ahí le salió contraproducente que porque al final Héctor se fue de modo gratis, ¿no? Pero yo creo que este tipo de cosas son muy buenas para el fútbol mexicano, ya sean pruebas que si no pasa nada y regresan, bueno, al menos sabemos que estuvieron 2 semanas entrenando con jugadores de un equipo importante que vienen con formación europea. Alguna cosita se les ha de pegar porque son jugadores de 18 años y 21 años que pues aquí todavía les queda camino por marcar y en el caso del chavito del Borussia, pues la verdad sí es algo muy interesante porque al final no va cualquier equipo y sabemos que ahorita la liga alemana, tanto a los mexicanos como a los estadounidenses, se les da bien esa liga, o sea, no les va mal, empiezan a hacer sus pininos ahí y empiezan a hacerlo bien, pero el problema aquí va a ser que pues México lo tenga en la órbita y pues que Estados Unidos también no se avive con este tipo de jugadores. A ver qué pasa con lo de Marco García, con lo de Alec Álvarez, lo de Lenín Carrión. Esperemos que sí se logre dar el fichaje de estos 3 jugadores, aunque sea uno que se logre dar. La verdad, yo con Pumas sí estoy como tranquilo porque sé que son un club que han entendido el tipo de negocio que se tiene que hacer con los juveniles y creo que si le llenan el ojo a los directivos allá, sí se puede dar una buena cosa. No, y espérate, porque aquí también algo que es muy importante es que estos 2 jugadores que fueron a prueba no son titulares, no están consolidados, por lo tanto su precio es muchísimo más accesible para cualquier club europeo. Entonces, con tantito talento que muestren, con tantito potencial que le vean en el Sporting, pues van a decir, ¿sabes qué? Tráemelos, dámelos. O sea, ahora sí, que su ya valor de depende mercado es muy ellos, ¿no? muy bajo accesible, todavía, ¿no? entonces muy, muy accesible, ¿no? Entonces es muy factible que se puedan quedar si demuestran potencial, si demuestran talento, ¿no? Si no, pues ahí sí ya, ¿qué te digo, no? Sí, sí, obviamente. Ya ni cómo ayudarlos, pero pues ahora sí que ya depende de los jugadores y si le llenan el ojo a los directivos, porque al final no es un precio difícil y si quisieran dar un precio difícil pues con lo que está haciendo Pumas, con lo que hizo con Johan Vázquez, que lo vendió a un precio accesible por un cierto porcentaje, podría repetir la dosis con alguno de estos 2 chavos, pero pues hay que ver cómo llenan el ojo a los entrenadores allá de Lisboa. Recuerden, la próxima semana van a ser días cruciales pues para saber de este tema. Hasta ahorita no hay nada, que no les vengan a decir de que, es que yo vi que ya hicieron una oferta. No, eso no existe todavía. Esperemos que sea pronto. Y pues bueno, fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el podcast. Muchísimas gracias ahí por escucharnos. Ustedes díganos qué opinan sobre el tema de la lesión de Diego Abreu. El JJ la va a llegar a romper allá en España o se regresa aquí en México, le van a abrir las puertas en Chivas. Y pues díganos también qué opinan después de la noticia de estos 3 mexicanos que se encuentran a prueba allá en el fútbol alemán y portugués. Recuerden seguirnos en redes sociales, aparecemos en Facebook como Embajadores Aztecas, en Instagram como Embajadores Aztecas o @aztecasmx
y en Twitter como Embajadores Aztecas o @aztecasmex. Recuerden seguirnos, darle like al video, comentar, suscribirse y compartirlo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima.